El nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, dio su primera conferencia luego de asumir como presidente de ese país. Junto al mandatario chileno Gabriel Boric compartieron algunas posturas en común en distintos temas los dos presidentes de izquierda. A propósito del tema, el desarrollo de esto precisamente. Leticia Martínez. Sí, Diana, así es. La primera, como vos lo mencionabas, la primera conferencia de prensa en la cual, por supuesto, se refirió al vínculo particularmente con Chile. De hecho, dos países que tienen una historia más reciente, si se quiere, varias cuestiones en común, ¿no? Con gobiernos que, que solían tener una relación o un vínculo mucho más fuerte con Estados Unidos, quizás más que con la región o con Latinoamérica. Pero si te parece, compartimos directamente qué decía el ya presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto a Gabriel Boric. Fortalecer la CELAC, que también es una institución mucho más amplia de hace muchas décadas de toda América Latina y el Caribe. Ligarnos a procesos concretos de integración. Hemos planteado en borrador el tema de la integración de la energía eléctrica y las energías limpias. Hemos hablado de la paz. Chile es país garante, de acuerdo a los protocolos del gobierno Santos, en las negociaciones de paz que en ese entonces se establecieron finalmente en La Habana, Cuba, y esperamos siga siendo un país garante en esos procesos de paz que están por reiniciarse. Aprender recíprocamente y fortalecerse en América Latina. Y por último, tenemos muchos aspectos convergentes en el programa de gobierno. Ustedes saben de que nosotros hemos presentado ya una reforma tributaria en nuestros primeros meses, sabemos que ustedes van por el mismo camino. Eso muchas veces genera temores. Nosotros hemos defendido la responsabilidad fiscal como una hoja de ruta invariable, pero en donde la riqueza tiene que ser mejor distribuida. Lo decía ayer el presidente en su discurso. La desigualdad no es aceptable en nuestros países y para eso la riqueza que todos generamos tiene que distribuirse de mejor manera entre justamente quienes la producen. Así que en todos esos aspectos vamos a colaborar sin lugar a dudas. Tenemos muchos aspectos convergentes y la desigualdad no es algo precisamente que tenga lugar en ambos países, decía el presidente Boric. Comparten aspectos en común, Leticia. Sí, totalmente. De hecho, claro, dos presidentes, dos países que también se tornan a ponerse en el foco, si se quiere, porque en las dos situaciones, presidentes de izquierda, de hecho, como lo planteaba Boric, hablaba de la reforma tributaria y esto nos lleva directamente, Diana, a un repaso, si te parece, de los principales desafíos que va a tener el gobierno. Recordemos, de Gustavo Petro y Francia Márquez, la primera mujer afrodescendiente en llegar a ese cargo. Decía reforma tributaria y es interesante porque asumió ayer Petro y hoy mismo ya presentaron un proyecto de ley en el Congreso que tiene que ver con esta famosa reforma tributaria. ¿Qué se busca? Bueno, que sea progresiva, que se le cobre más impuestos a quienes más tienen. De hecho, recordamos también que el año pasado hubo un estallido social en Colombia y se inició justamente porque el gobierno de Iván Duque había llevado adelante un impuesto por el cual era un impuesto para la canasta básica, es decir, para los más vulnerables también, y eso llevó a un estallido social. Reforma agraria integral también va a ser uno de los principales desafíos. Lo que plantean es que no tiene que ver con expropiación, pero sí algunas medidas para que, por ejemplo, no haya campos que no sean productivos, entre otras medidas que se esperan. Y recordar que además es uno de los grandes conflictos, si hablamos del conflicto armado en Colombia, lo que tiene que ver con la tierra. Tal vez uno de los campos más reticentes, ¿no? Exactamente. Precisamente. Exactamente. Bueno. Si nos vamos a las fuerzas de seguridad, también ahí se espera una reforma en lo que tiene que ver con la policía y las fuerzas militares. ¿Por qué? Porque, bueno, se han visto envueltos muchas veces con lo que tiene que ver con el financiamiento exterior, financiamiento de Estados Unidos y con esas metas que tenían que cumplir. Casos como, por ejemplo, los falsos positivos, donde soldados confesaron cómo asesinaban a pibes, a chicos jóvenes y humildes, para hacerlos pasar como guerrilleros, cumplir con metas y recibir algunos beneficios. Bueno, una reforma a las fuerzas de seguridad. Los acuerdos de paz, que lo escuchábamos también a Petro, esto es clave, ¿no? De hecho, va a ser el principal objetivo, pacificar un país que desde hace décadas tuvo el conflicto armado, pero también si vemos los asesinatos, por ejemplo, a campesinos, a dirigentes y demás, bueno, acuerdos de paz, los del 2016 con la FARC que no se cumplieron y sobre todo también con el ELN y con el clan
con el Golfo. El acuerdo nacional tiene que ver con, bueno, ya lleva una alianza en lo que es el Congreso, salió a partidos como el Partido Liberal, pero también es interesante porque su propio gabinete sumó ministros que no vienen del petrismo, no son de Petro. Y por último, la política exterior como principal objetivo, si se quiere, su vecino Venezuela, con quien va a restablecer los lazos diplomáticos, y esto es muy relevante, además de, bueno, el contexto también regional, que se espera una Colombia que mire mucho más al sur, que mire mucho más a Latinoamérica de lo que lo ha hecho hasta este momento. Muchísimas gracias, Leticia, muy completo como siempre